Bien, ahí estaba, digamos, la explicación que intentó dar esta mañana el congresista Bustamante en una entrevista radial, ¿no? Así que para analizar toda esta situación nos acompañan esta noche la doctora Yamina Silva, quien es investigadora científica y representante del Comité Pro Mujer del CONCITEC, y también la doctora Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidas a ambas, muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. Bueno, comenzamos con usted, doctora Silva, por favor, que justo representa el CONCITEC también, ¿no? Que supuestamente desde ahí, a raíz de las declaraciones del presidente, es que ha generado pues todos estos puntos de vista del parlamentario Bustamante, ¿no? ¿Qué le parece lo que ha dicho? En realidad son declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Porque él, en primer lugar, él está desconociendo unas cifras que son la evidencia. En la ciencia justamente lo que siempre nos basamos en la evidencia. Y tenemos datos que son reales, que están en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología que maneja el CONCITEC, en el cual están registrados, y tenemos 36 al día de hoy, 33.6% de los investigadores de Perú son mujeres, ¿no? 33.6%, importante. Y eso lo ha dicho el propio presidente de CONCITEC, ¿no? Por supuesto. Sánchez, ¿cierto? Exacto, sí. Okay. Entonces, esas son las cifras que manejamos. ¿Y por qué es importante, ¿no? este dato? Porque el 2019... ¿no? Evaluando la brecha de género que había en ciencia y tecnología, pues el CONCITEC crea un comité pro mujer en ciencia y tecnología precisamente para trabajar en lineamientos, políticas, estrategias que nos permita reducir esa brecha, ¿no? Entonces están convocadas diferentes mujeres de diferentes carreras. Yo estoy desde el 2022, soy miembro del comité, y el 2023 fui presidenta del Comité Pro Mujer. Entonces son cifras reales, se está avanzando de a poco, pero se está avanzando. Entonces hay mucho esfuerzo desde diferentes instancias para lograr llegar a la paridad de género. ¿Por qué? Porque somos más del 50% de la población peruana son mujeres, ¿no? ¿Y por qué deberíamos dejar que 20% de mujeres pues estén fuera del alcance de una carrera tan importante como son las carreras STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías, que son tan requeridas en el mundo actual, en el contexto actual que vivimos, que hay la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías, de adaptar tecnologías, sobre todo considerando, ¿no? los impactos del cambio climático. Entonces, ese número es real, están en la base de datos, y no es cierto de que hay países que tengan 3% o 5%, no 5%, ¿no? Sí, esas son cifras muy antiguas. Parece que esas cifras le molestaran más bien al congresista Bustamante. Bien, la misma pregunta para comenzar, por favor, la entrevista a la doctora Musayón. Bienvenida. Sí, bueno, creo que decir desafortunado es tratar de ser amable con alguien que definitivamente no ha sido nada amable. ¿Cuál sería el calificativo entonces? En realidad, llena de vergüenza. Y de repente es muy duro lo que estoy diciendo, pero llena de vergüenza, ¿por qué? Porque estamos hablando de un padre de la patria, alguien que representa democráticamente a un grupo de peruanos que votaron por él. Y estoy casi segura que entre los peruanos había muchas mujeres. Lógico. Entonces, quizá incluso hasta pueda llenar de decepción a quienes votaron por él. Coincido totalmente con lo que menciona la doctora del CONCITEC, representante del CONCITEC, porque lo que se busca justamente es tratar de cerrar esas brechas, dándole oportunidad a las mujeres, que ya sabemos que por muchos años ha estado muy relegada y que no se vincula de ninguna manera a un tema biológico. En ciencia manejamos lo que se llama la falacia, que lo que se intenta es manipular la verdad, tergiversar la verdad o adaptarla de acuerdo a propios intereses. Parece que el congresista está acostumbrado a usar falacias. ¿Por qué lo digo? En ciencia también manejamos lo que se llama evidencia, y es algo que es totalmente objetivo, que podemos ver, que podemos escuchar, tocar o palpar. Todos hemos escuchado sus declaraciones. Sin embargo, con estas segundas declaraciones quiere, digamos, volver a manipular aquello que objetivamente hemos visto y hemos escuchado todos. Así es. Entonces, definitivamente, cuando ya hay un discurso consistente, lo que empieza a decir esta persona definitivamente ya cae en lo dudoso, o ya cae en lo poco creíble, o en lo poco serio, ¿no? Creo que en ese ámbito
lamentablemente se está conduciendo a alguien que no debería, ¿no? Y hasta, digamos, se podría decir en la valentía que debería tener en todo caso cualquier persona, ¿cierto? Siendo hombre o mujer, para reconocer un error. Sí, ¿no? Exacto. Me equivoqué, ofrezco las disculpas del caso y se cierra, ¿no? Pero no es la primera vez que este parlamentario tiene este tipo de declaraciones o de exabruptos y reitera en ese sentido de, como se dice, apelar siempre a que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, que fue malinterpretado, que no fue lo que quiso decir, en lugar de disculparse, ¿no? Incluso hasta con una parlamentaria también en la que terminó ofendiendo de su propia agrupación y que luego ella termina señalando que él nunca le ofreció disculpas, ni siquiera internamente, ¿no? Lo cual ya lo pinta como es. Pero bueno, antes de ir con el tuit del Ministerio de la Mujer, que me parece que ha sido también oportuno, sería bueno ir analizando las frases, ¿ya? Para que ustedes puedan ir explicándolas. Dice, aquí las he anotado textualmente, dice, no habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciencias, en ciertas ciencias como las exactas. ¿Qué le parece esa frase? Bueno, cuando habla de ciertas ciencias, de las ciencias exactas, él menciona las ciencias naturales, ¿no? Creo que, o sea, no hay ningún estudio científico que demuestre de que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Lo que sí hay, la diferencia da a las oportunidades, ¿no? Porque las mujeres, existen barreras para que las mujeres accedan a las universidades, existen muchas barreras del contexto social, socioeconómico, estereotipos que no permiten que las mujeres puedan ir avanzando. De hecho, que el acceso a las universidades a las mujeres pues ha sido bastante tardía con respecto a los varones. Claro. Entonces, y eso es que ha generado esta brecha que tenemos, ¿no? Y para reducir esta brecha, para cerrar esta brecha, pues vamos a demorar mucho tiempo más. Entonces, eso de que habla de las ciertas ciencias, ¿no? Definitivamente hay mujeres físicas, hay mujeres matemáticas, hay premios Nobel. Sin embargo, exactamente los premios Nobel, hay pocas mujeres premios Nobel porque precisamente porque se dan estos temas de los estereotipos y la discriminación que existe a la mujer, ¿no? Y un ejemplo de ellos es María Curie, ¿no? Que ella recibió 2 premios Nobel, pero ella ingresó a la ciencia por su marido. Entonces, y esas cosas pues persisten hasta el momento, ¿no? Entonces, las ciencias exactas, digamos, no está limitado a un determinado género, la ciencia no tiene género. Entonces, y es algo que nosotros incentivamos en los niños, en las niñas, de que haya cualquiera puede ser científico porque nacen con los mismos intereses. Y de hecho que los niños en la primera etapa, en la primera infancia, son tan curiosos los niños y las niñas, ¿no? Y luego esto se va entrando a la diferencia cuando ya entran a la escuela, porque los mismos maestros, las mismas maestras, traen esos estereotipos y que van separando a los niños, a las niñas. Cuando llegan ya a la secundaria, ya hay una separación, ¿no? Que las niñas son buenas para esto y los niños son buenos para lo otro. Sin embargo, pues nacemos bajo las mismas condiciones. Entonces, aquí lo que hablamos es de las oportunidades que se dan y en el Perú, por supuesto, tenemos muchas barreras, hablando de las niñas, sobre todo si hablamos a nivel pues territorial, ¿no? En las zonas rurales, como ahí está la diferencia. Claro que sí. Y hay otra frase también literal que dice, me preocupa que aquí haya 33%. Bueno, inconcebible. Me preocupa, dice, me preocupa que aquí haya 33% cuando en otros lados es 3 o 5%, lo que usted decía. Algo no está bien en el cálculo. Y me preocupa que se pretenda llegar al 50%. La ciencia busca que los mejores sean los que prevalezcan. ¿Qué le parece esa frase? A ver, primero quisiera mencionar con respecto a la primera frase. Yo separaría ahí dos campos o 2 áreas bien importantes. A ver. Primero, hay un componente cognitivo, que en este componente cognitivo no hay ninguna evidencia que determine que hay procesos cognitivos o capacidades cognitivas diferentes entre hombres y mujeres. Así que por ahí su argumento se cae. Por otro lado, hay el proceso de sensibilidad o de percepción, porque él habla que las mujeres no tienen menos interés. Tiene que ver con temas de sensibilidad, pero la sensibilidad o la percepción empieza justamente a través de los sentidos. Si yo no aproximo a alguien frente a un fenómeno, frente a una situación, entonces al no ser percibido puede que no le genere interés. Y yo más bien por ahí canalizaría la preocupación.
si son las mujeres las que tienen poco contacto con la oportunidad de ser científicas, más bien la preocupación la invertiría. Me preocuparía de por qué hay pocas mujeres, 30%, más bien tratar de llevarlo al 50%. Y como congresistas sí le compete buscar normas, buscar leyes que más bien generen más oportunidades a las mujeres para que estén en ese contacto con el mundo de la ciencia. Dicho sea de paso, en lo que mencionaba la doctora, es que en el tema de STEAM, ¿no? Scientific, Technology, Engineering and Mathematics, que son las áreas de STEAM, ya el Perú tiene el 47% de mujeres que egresan de estas áreas científicas. Entonces, lo cual es bastante bueno. Claro. Entonces, si ya tenemos un porcentaje de ese nivel, obviamente lo que corresponde es que más bien, ya teniendo esa preparación y esos procesos cognitivos bastante más formados y digamos desarrollados, el contacto con las oportunidades de hacer ciencia, por ejemplo, tener financiamiento para que puedan desarrollar sus ideas, tener laboratorios para que puedan generar o digamos, aplicar estas propuestas científicas, debería ser más bien motivo de preocupación del congresista para tener cada vez estas iniciativas implementadas y de manera más sólida, ¿no? Correcto. Ahora sí, vamos, Gustavo, Wensi, por favor, con el tuit, ¿no? La publicación que hizo el Ministerio de la Mujer a través de su cuenta en X, como se le denomina ahora. A ver, dice, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza categóricamente las declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, quien afirmó que no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias. Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo. Exhortamos a erradicar esas ideas cargadas de prejuicio y estereotipos de género que no contribuyen al desarrollo de nuestro país y a la promoción de la igualdad de oportunidades que como sector impulsamos. ¿Qué les parece eso? Definitivamente bastante claro y coherente, porque realmente estas ideas son antiguas. Machistas y desfasadas. Siglo pasado, machistas, llenas de prejuicio y realmente también es preocupante, porque si alguien que está en la capacidad de tomar decisiones respecto a leyes, qué miedo, ¿no? Realmente, ¿va a apoyar el congresista algún desarrollo para el bienestar de la mujer o para la equidad? En el caso del desarrollo científico, yo ya estaría en duda. Y creo que más bien la corrección o en todo caso la mejora de su discurso tendría que ir con algo más tangible. Y más bien le propondría al señor congresista que genere una iniciativa. Que genere una iniciativa que realmente sea coherente con eso que está corrigiendo. Creo que ahí recién podríamos creer sus ideas, ¿no? Claro, que demuestre con hechos. Definitivamente. Porque con palabras ya sabemos que se meten problemas más bien. Claro, sí, yo creo que sí, bueno, tiene una oportunidad en este momento de él poder corregirse, pero con hechos, ¿no? Y yo creo que el mensaje que nos ha dado el Ministerio de la Mujer, una vez más, es muy potente, ¿no? Y demuestra la necesidad de tener un ministerio que realmente vele por el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, yo también, al igual que mi colega, la doctora, exhorto a que el congresista tome acción, ¿no? Y corrija esta situación, pero desde el lado positivo, ¿no? Y estamos prestas las mujeres, las diferentes organizaciones que tenemos de mujeres, porque hay muchas organizaciones y nosotros nos hemos sumado también a un comunicado desde el Comité Pro Mujer del CONCITEC y diferentes organizaciones de mujeres que trabajamos en promover la ciencia, promover las vocaciones científicas en las niñas, en las jóvenes, en las adolescentes, para lograr un país más desarrollado, que es lo que todos buscamos. Y precisamente, hablando de lo que mencionaban, ¿no? Esa brecha que es cierto existe, ¿no? ¿Cómo, digamos, ir cerrándola, mejorando en ese sentido? ¿Qué se tiene que impulsar? La educación en primer lugar. Cada vez más niñas tienen que acceder a las escuelas, a la formación básica, pero una formación básica de calidad que siente las bases para que luego siga progresando a niveles mayores. La formación universitaria, el dar la apertura. Gratamente debo decir que en Cayetano Heredia tenemos más del 30%, 33% de becarios, de los cuales el 75% son mujeres. Y de ellos el 15% vienen de poblaciones vulnerables, a propósito de lo que mencionaba, que la ciencia debe ser elitista.
incorrecto también y además injusto, porque la ciencia se realiza porque uno busca la verdad para atender mejor a un paciente, la verdad para poder tomar decisiones, la verdad en todo sentido. Claro. Todo ser humano tiene derecho a acceder a la verdad para que pueda tomar mejores decisiones en su vida. ¿Por qué solamente tenemos que pensar en que algunos, entre comillas, de la élite podrían conocer la verdad? Existen políticas de democratización de la ciencia ya desde hace varios años atrás. El CONCITEC impulsa muchas políticas de democratización de la ciencia, justamente porque el propósito es que la ciencia llegue a todos. Todos tenemos el derecho de, porque obviamente estamos en un país libre, democrático y que obviamente procura ser justo para todos, ¿no? Claro que sí. Y usted, doctora Silva, que precisamente integra, ¿no?, este comité pro mujer, ¿no?, dentro del CONCITEC, y hablando de hechos reales, ¿no?, palpables, digamos, ¿cuáles son las acciones que ustedes han estado impulsando en este tiempo para precisamente cerrar esas brechas? Bueno, sabemos de que las mujeres tenemos algunas dificultades cuando, por ejemplo, accedemos a los posgrados, a los doctorados, ¿no? Y uno de ellos es, naturalmente, nuestra naturaleza nos dice que vamos a ser madres en algún momento. Entonces, cuando somos líderes de proyectos o estamos desarrollando la tesis y quedas embarazada, tienes un niño. Entonces, a través de las acciones que ha realizado el comité, justamente se ha incluido en las bases de los proyectos que se concursan, que se tenga una extensión de 6 meses si una mujer investigadora queda embarazada o una estudiante que está haciendo la tesis queda embarazada, ¿no? Entonces, eso es importante porque, digamos, no lo teníamos considerado antes. Y efectivamente, cuando una mujer deja por un periodo de producir ciencia, de las publicaciones, quedas un poco desfasada. Entonces, el hecho de la maternidad no debería ser una limitación para una investigadora. Eso se considera ahora dentro de las bases de los concursos, ¿no? Otro tema importante que estamos todavía en discusión es el tema de los cuidados, ¿no? Los niños pequeños, los niños menores, muchas veces al tener niños menores te limitas a participar en conferencias, a participar en eventos porque no tienes dónde dejar a los niños, ¿no? Entonces eso es un tema de los cuidados que todavía está pendiente, que nosotros no lo tenemos resuelto. Tenemos una única universidad que tiene cuna dentro de la universidad, que es la Universidad Agraria La Molina. Las otras universidades no tienen, a pesar que son universidades grandes, pero no se tienen cunas, guarderías para los niños, ¿no? Yo conozco muchas colegas que han terminado la universidad gracias a que han podido estudiar llevando a sus niños, dejándolo en la cuna y recogiendo. Entonces, desde el comité estamos ejecutando diferentes acciones, coordinaciones, también porque vemos de que si tenemos... si bien ha aumentado el número de mujeres en las universidades, ahora en carreras STEM, no todas terminan, ingresan, pero no todas terminan, ¿no? Siempre hay esto que le llamamos nosotros la tubería de jugas, ¿no? En el camino se va perdiendo mujeres. Entonces necesitamos incrementar más el número de ingreso hacia las universidades. Y de estas que ingresan, pues que terminen. Entonces tenemos que ir más atrás y ahí trabajamos con vocaciones científicas, promoviendo de que en los colegios, y estamos vinculando las universidades con los colegios para realizar a través de ferias o de encuentros y mentorías también, ¿no? Para que las muchachas, las niñas de secundaria opten por carreras carreras STEM en las universidades. Pero nos hemos dado cuenta que no basta eso, ¿no? Tenemos que ir más atrás hacia las niñas más pequeñas, ¿no? Entonces, eso también se está trabajando a través de diferentes alianzas, incluso con ONGs, con entidades de cooperación internacional para trabajar con niñas de nivel incluso primario. Entonces, en toda la cadena, ¿no?, de la formación de una científica, hay barreras que tienen que superarse. Ahora, no basta con terminar el doctorado, ¿no? Eso también está claro. Cuando regresan del doctorado, una becaria que ha estudiado en el extranjero o becas que actualmente se están dando en el Perú, ¿cuáles son las oportunidades laborales que va a tener esa investigadora? Entonces, tampoco tenemos estabilidad laboral para los investigadores.
Entonces, una investigadora que regresa y muchas veces optan por quedarse en el extranjero porque las oportunidades laborales para una investigadora es abierta hacia el mundo. Entonces, queremos que regresen, que contribuyan al país, pero tenemos que darles esas oportunidades. Entonces, y hay otra barrera más que también se da mucho incluso en el ámbito académico, es, si bien hemos incrementado en número, pero ¿cuántas de estas logran tener puestos de liderazgo, ¿no? Decanatos, directores de escuela, vicerrectoras? Bueno, ahora la Universidad Cayetano es un ejemplo, un buen ejemplo, diferencia, por favor. ¿no? Pero no se da en todas las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pertenezco al grupo de trabajo de mujeres físicas, que tiene, ¿cuántas mujeres físicas tenemos? No son muchas, pero que de esas pocas que puedan llegar a un decanato, ¿no? O a un vicerrectorado, pues es muy difícil, ¿no? Porque son muy pocas. Entonces, y voy a comentarle un ejemplo, porque yo trabajo en el Instituto Geofísico del Perú y nosotros con los proyectos convocamos a tesistas, ¿no? Y tradicionalmente en los años anteriores participaban muy pocas mujeres. ¿Por qué? Porque somos de la carrera de física, de matemáticas, de meteorología, de geofísica, que son carreras además no son tan comunes. Geofísica, una única universidad, está la Universidad San Agustín de Arequipa. Meteorología, tenemos una única universidad que es la Universidad Agraria. Entonces, ya son pocos especialistas, digamos, profesionales, y de esos pocos, pues hay muy pocas mujeres. Entonces, lo que he hecho en estos últimos años es ponerle una frasecita que diga, este proyecto promueve la equidad de género. Esa sola frase ha hecho de que más mujeres postulen. Ahorita estamos en una evaluación que hemos tenido 42 postulantes, 20 mujeres y 22 varones. Pero en los requisitos, pues no todas cumplen. Entonces, y ahí estamos haciendo desde el comité, a través de la red internacional de mentorías, también haciendo que las mujeres mejoren sus capacidades en determinadas temáticas que son ahora importantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo que estamos haciendo desde el comité. Excelente, muy interesante. Bueno, y para terminar, doctora Musayón, en temas, digamos, de cifras, ¿no? Ya compartió algunas ya respecto a la participación puntualmente en la Universidad Cayetano Heredia de las mujeres, pero coméntenos un poco más, algunos datos también que pueda compartir con todos nosotros aquí en Punto de Vista sobre la participación en general en la universidad, las mujeres que logran terminar la carrera a diferencia, digamos, de los hombres, las oportunidades que tienen también para llegar de repente a un cargo como el de usted. Esos detalles, por favor. A ver, en el caso de cifras universitarias dentro de mi universidad, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nosotros hemos ido notando en el transcurso del tiempo este cambio, ¿no? Las primeras promociones en medicina, por ejemplo, había 1, 2 mujeres a lo mucho. Actualmente ya estamos casi en el 50% en el caso de la carrera de medicina. Tenemos varias carreras que, obviamente, algunas se destacan mucho por tener una población femenina, pero otras que han ido incrementando. Psicología, por ejemplo, 70%, 60% de ingresantes mujeres. Y en el caso de los becarios, ya mencioné que el 75% son mujeres, pero lo otro que hemos notado y que nos llena de mucho orgullo además, es que al concluir la carrera, ya son 2 años casi seguidos, que casi todos los primeros puestos de promoción, al concluir la carrera, de los 5 o 7 años, son mujeres. Son mujeres. Justo el año pasado empezaron a llamar, obviamente, a todos los premios Contenta, le llamamos nosotros, y todas eran mujeres, en todas las carreras. Medicina, ingeniería, ¿no? Administración, salud, etcétera. Entonces, eso ya va notando, se va evidenciando este proceso de cambio y justamente sienta las bases para que más adelante empiecen a ir ocupando cada vez más cargos que puedan permitir tomar decisiones y obviamente conducir la vida de las personas. Yo tengo mucha fe en que esto va a ocurrir, ¿no? Y si bien es cierto, como Estado, como política, las instituciones hacen muchas iniciativas como las que ya se ha mencionado, pero también hay un tema cultural, ¿no? Porque, claro, definitivamente las cunas ayudan, el apoyo de redes entre la familia ayuda, claro. Pero ¿y el hombre? Porque el matrimonio es de 2. Entonces, si el hombre viaja,
estoy segura que la mujer cuida a los hijos. Y si la mujer viaja, ¿por qué el hombre no cuida a los hijos? Probablemente ambos se van a apoyar en la cuna de manera complementaria porque tienen que trabajar. Pero justamente en eso radica la fuerza de una cultura o de una sociedad. Y la igualdad. Porque yo puedo darle, digamos, oportunidades estructurales como Estado. Pero la mayor fuerza es la cultura del país. Porque obviamente luego se perpetúa en los hijos. Porque si yo veo como niño a mi papá, que me cuida tan igual que mi mamá, enhorabuena, cuando yo tenga a mis hijos, sea hombre o sea mujer, voy a impartirle también esa misma oportunidad para estudiar y los mismos cuidados si es que está en casa. Entonces creo que ahí el fortalecimiento es de todos los peruanos, ¿no? Yo siempre digo, si bien es cierto, el Estado tiene responsabilidades propias y obviamente tiene el poder que le otorgamos a través del voto. Pero como sociedad, cada peruano, cada ser humano tiene su propia responsabilidad. Y si queremos cambiar nuestra realidad, debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Correcto, importante, totalmente de acuerdo. Bien, muchísimas gracias a ambas por estar aquí y bueno, y felicitaciones por todo lo que vienen impulsando en los últimos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Pausa comercial y seguimos con más aquí en Punto de Vista.